Muy bien, vamos a continuar entonces con el segundo tema de este día, que se titula, como dice ahí, ¿cómo resolver conflictos en el matrimonio? Y como hemos bromeado un poco, todos creo que hemos vivido esta experiencia de tener conflictos en nuestro matrimonio. Quiero recordar algunas cosas importantes que dije en la primera sesión, recordarles que el matrimonio ha sido establecido por el Señor. El Dios creó el matrimonio para hacer ese pacto para toda la vida, un pacto de amor para toda la vida, que de alguna forma está reflejando sin duda el pacto de amor que tiene Dios también con su pueblo y va a derivar en otras bendiciones como la posibilidad de tener compañerismo, la procreación, el gozo, ¿cierto?, que sin duda es parte de lo que podemos vivir. Ahora, cuando vamos a Génesis y comenzamos a pensar en el matrimonio, ¿cómo sería el matrimonio antes de la caída? Antes de que el pecado estuviera siendo manifiesto en los corazones de los seres humanos. Imagínense un día de Adán y Eva sin pecado. Un hombre y una mujer, piensen un poco en esto, traten de imaginar un lugar, un tiempo, un momento en la historia donde el hombre y la mujer se levantan y no pelean. Parece ciencia ficción, ¿cierto? Imagínense un tiempo donde no hay peleas, donde un hombre y una mujer pueden despertarse ese día y hay un solo propósito en ambos, glorificar al Señor con sus vidas, hacer la voluntad del Señor. No es mis sueños y tus sueños, no es mis metas y tus metas, no es mi gusto y a mi manera, es a la manera del Señor, para la gloria del Señor, y beneficiándonos de esa relación correcta. Un paraíso. Entonces, así Dios creó esto, donde el hombre y la mujer podían convivir bien, sin problema. Los problemas estuvieron después, cuando el pecado entró en el hombre y en la mujer. Y el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahí la cosa se arruinó. Y la maldad que se comenzó a manifestar en el corazón de ambos fue repercutiendo en las siguientes generaciones, a tal punto que en muy pocas generaciones Dios tuvo que destruir toda la tierra. Pero ojo, el problema estaba en el corazón, no en el entorno. Piensen en la primera generación. Caín mató a Abel. Piensen en esto. Un hermano mató a su hermano. Piensen esto. ¿Cuál es el contexto de esa muerte? No hay vecinos corruptos. No hay internet que los afecte. No hay narcos en el barrio. No hay garabateros ni primos desordenados. No hay nadie. No hay nada malo en el entorno. ¿Dónde estaba el problema? En el corazón de esos hijos. Entonces, el problema para tus hijos no está en que tú los protejas del mundo y que nada los afecte de afuera. No, el peor problema no está allá afuera. El peor problema está dentro del corazón de tu hijo, no afuera. Pero el pecado entonces fue el que arruinó el problema. Dios creó esto perfecto, pero claramente comenzamos a ver los conflictos rápidamente, ¿cierto? Hoy día vemos tantas cosas. Un marido se molesta porque su mujer tarda demasiado en arreglarse. Yo creo que aquí eso no pasa mucho, ¿no? No sé, una esposa se molesta con su esposo porque él no recoge la ropa sucia. O un marido compró una herramienta muy cara que la mujer pensaba que para qué compró esa cuestión si no la usa nunca. O una mujer se compra un bolso y ya tiene 3, pero ella cree que lo necesita y el marido se enoja. Y empiezan los codazos para el lado, ¿no? Empiezan los codazos. ¿Sí? Bueno, aquí tengo una lista muy larga, pero yo creo que ustedes tienen más experiencia que esta lista, ¿no? Entonces, una de las cosas primarias que yo quiero poner en la mente de ustedes respecto de los conflictos es que un desacuerdo no es un conflicto. ¡Ah! Porque pareciera que esto no pasa así en la familia. El que ustedes no piensen igual no es un conflicto necesariamente. De hecho, es parte de lo que Dios hizo. Dios nos hizo diferentes. El hombre y la mujer son diferentes. Piensan distintos, tienen gustos distintos, tienen intereses diferentes. Entonces, el que haya desacuerdo sería lo lógico que tiene que pasar, porque somos diferentes. Pero el problema está en que generalmente un desacuerdo se transforma en un conflicto. Pero un desacuerdo no tiene por qué ser un conflicto. El conflicto es porque somos pecadores frente a un desacuerdo.
Y ahí está el problema. Entonces, un desacuerdo se convierte en un conflicto cuando uno de los cónyuges o los dos responden de forma pecaminosa, con palabras o hechos al desacuerdo. Entiendan, el que seamos diferentes es una bendición. ¿Se imaginan yo casado con otro igual a mí? ¿Otro Arturo? No, ni un brillo. Entonces, recuerde eso, es muy importante que un desacuerdo no tiene que ser un conflicto. El conflicto se genera cuando esos desacuerdos son enfrentados de forma pecaminosa. Y ese es el trato. Entonces, ¿cómo resolvemos los conflictos en el matrimonio? Vamos a ver varios puntos. Reconocer que el pecado provoca el conflicto, ocuparse primero de tu propio pecado, perdonar al cónyuge, caminar en el espíritu, confesar el pecado a tu cónyuge y buscar el perdón. Si es necesario, reprender con amor a tu cónyuge por su pecado y, ¿cierto? Y asegúrate de que se trate de un pecado. Entonces, estos pasos que son simples, claros, yo les animo a que de alguna forma trabajen en estas cosas. Porque y esto es una crítica constructiva en general, yo me he dado cuenta, ahora que funciono como un conferencista, que la gente se ha transformado hoy día en consumidores de conferencias. Andan buscando la conferencia. Pero de la conferencia a la práctica, una distancia enorme. Entonces, quiero animarles. Por eso yo trato de hacer las conferencias, dependiendo del tópico que estamos abordando en consejería o lo que sea, trato de ser muy claro con los puntos para que ojalá vayan como un checklist tratando de poner por obra. Traten de poner por obra poco a poco lo que hoy día puedan aprender en estos tips básicos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que el pecado es el que provoca el conflicto. Cuando hay un conflicto entonces en el matrimonio, ¿cierto? Nosotros tenemos que revisar cuál es la causa del conflicto, por qué está surgiendo. Santiago, ya lo dije y lo cité, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis, es decir, yo quiero algo, quiero que pase algo. Y en general es así, yo quiero algo ahora, a mi manera, cuando yo quiero, cuando yo digo. El luchar por lo que quiero. ¿Está mal luchar por cosas que uno quiere? En general no está mal desear cosas. Por ejemplo, está mal desear que un hombre que trabajó todo el día, por ejemplo, quiera llegar a su casa, a que su hogar sea un lugar tranquilo, donde comer algo rico después que trabajó todo un día. ¿Está mal desear eso? No, el problema está en desearlo tanto que puedo responder pecaminosamente si eso no está. Eso es una codicia. No está mal desearlo, está mal que la esposa desee que el esposo sea amoroso, cariñoso con ella, que le hable bonito, que la respete. ¿Está mal desear eso? No, el problema es desearlo tanto que después justamente reacciona violentamente porque no lo tiene y pecaminosamente. Entonces, el desear las cosas no necesariamente está mal. El desearlas pecaminosamente estaría el problema. Y ahí está, codiciamos si no tenéis, matáis y a red de envidia. Ahí está, por supuesto, llevándolo al extremo de la codicia. Somos capaces de matar a otro por codiciar algo. Hay gente que mata a otro por un reloj o un teléfono, porque codicia. La codicia puede tener muchos cursos, pero el pecado es el mismo. El apasionadamente desear algo y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es decir, cuando lo que deseo solamente está centrado en mí mismo y no para la gloria del Señor, para el beneficio de otros, este texto hay mucho que decir de aquí, ¿no? Esto podríamos hacer un sermón solo de este texto toda la mañana. Pero hermanos, quiero que ustedes se den cuenta que el problema principal es codiciar las cosas y los desacuerdos, trabajarlos de manera pecaminosa. Ahí está el problema. Entonces, cuando tienen conflictos, pregunto, ¿sueles pensar que la culpa está en la otra persona? ¿Cuál es tu tendencia en general? Cuando hay un problema en la familia, ¿a quién le echas la culpa generalmente? A mí, pastor, yo me lo he hecho toda, soy culpable. Culpable. No, la tendencia es al otro, generalmente. Yo no sé si esto pasa aquí en el sur, no lo sé. Pero yo he hecho esta prueba, no quiero que se ofendan con esto, hermanas. Yo ya le di duro a los hombres. Pero saben, yo he hecho esta prueba en varios países de Latinoamérica, varias veces.
La tendencia que yo observé en el pastorado, en los conflictos matrimoniales, es que generalmente a la mujer le cuesta un mundo pedir perdón. Yo no sé si eso pasará aquí. Hay una tendencia que la mujer se tiende a ver a sí misma más perfecta que el hombre. Es una tendencia, no es categórico. Yo no sé si eso pasa aquí en esta zona sur del Biobío. Que se caiga el pecho si es así. No. Lo digo para que reflexionen, no para molestarles, sino para reflexionar. Porque el cómo yo me veo es muy importante para tratar los problemas. Por eso el foco tiene principalmente en los conflictos un abordaje personal. Ahí está el primer paso para resolver los conflictos, un abordaje personal. Luego hacia afuera. Ese es el orden bíblico. Y voy a ir ahí. Entonces, un conflicto, cuando hay un conflicto, ¿sueles pensar que la culpa está en la otra persona? Nosotros, nos dice que tenemos una meta. La meta de Dios es que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y cuando ese texto yo lo estudio, cuando lo predico, cuando lo entiendo, cuando lo quiero vivir, evidentemente el foco está en mí. O sea, Dios me salvó a mí para ser transformado a la imagen de Cristo. Después de eso, tengo misiones, como ayudar a otros a ser santos. Pero el primer foco es mi propia santidad. Entonces, los conflictos matrimoniales, usted tiene que recordar que Dios primero te tiene en la tierra, no para cambiar a tu cónyuge, sino para que tú cambies. Ese es el primer paso de los conflictos. Generalmente las personas van hacia el otro. La tendencia es tratar de cambiar al otro. Y eso no funciona así. No funciona. Por eso, el consejo es claro. Ocúpate primero de tu propio pecado, de tu propio corazón. Mírate al espejo. ¿Cuántos pasaron por el espejo hoy día en la mañana? Digan la verdad. ¿Se miraron al espejo? ¿Sí? Algunas media hora, ¿sí o no? Son vanidosos. Ok, yo creo que es muy importante usar el espejo. Necesitamos el espejo, hermano. Imagínense, ninguno de nosotros hubiera pasado por el espejo y estuviéramos aquí. Esto sería la mansión siniestra. Porque algunos de nosotros cuando despertamos damos susto, ¿sí o no? ¿Le ha pasado mirar para el lado así? El espejo tiene una utilidad maravillosa. Nos permite vernos a nosotros mismos. Ver los problemas de nuestra fisonomía y arreglarlos. Para eso es la Biblia, pues, hermano. Como un espejo. Para nosotros. No como una espada. O un garrote, un fierrazo. El objetivo principal de las Escrituras es para conocer a Dios. Y cuando yo personalmente conozco a Dios en las Escrituras, me puedo ver a mí mismo mejor, con mayor amplitud y precisión y ver mi propio pecado. Y Dios cambiarme en esa relación. Y eso va a repercutir en las relaciones con otros. Entonces, el foco de los conflictos, hermano, recuérdelo, está en nuestro propio corazón. Primero, no estoy diciendo que no hay que abordar el pecado de otro. Pero el conflicto principal, la lucha principal está en tu propio corazón. Porque hay problema en tu matrimonio, no es porque el otro necesariamente haga todo mal, sino porque tu corazón es pecaminoso y respondemos a veces pecaminosamente. Puede ser que el otro hizo algo malo, evidentemente, pero ¿cómo respondiste tú? Dios quiere que seas el hijo de Él en las circunstancias que sea. No vas a culpar. Miren, hasta ahora, con todo lo que yo he leído de la Biblia, probablemente usted ha leído más que yo, pero hermanos, yo nunca he encontrado un versículo que diga que yo puedo justificar mi pecado con el pecado de otro. Nunca. Yo no he encontrado hasta ahora. Si ustedes encuentran, me iluminan. ¿Okay? Pero yo nunca he encontrado en la Biblia que haya un versículo que diga, si el otro peca contra ti, peca contra él. ¿Hay algo así en la Biblia? Pero lo usamos, pues. Yo le respondí así porque él me dijo tal cosa, pues, pastor. Eso lo escuché muchas veces. Pero yo lo aterrizaba, ¿no? Rapidito, aterrizaba. Un baño de realidad.
Nunca la Biblia dice que usted puede pecar porque el otro pecó contra usted. Entonces, por eso el Señor pone el foco en nuestro corazón. Porque incluso aunque el otro peque contra mí, yo debo responder bíblicamente. Por eso mi propia santidad es la base de esa respuesta correcta. Incluso frente a una agresión injusta. Porque hay agresiones injustas. Sí, nadie lo desconoce. Mas el Señor quiere que tú seas el hijo de Él en cualquier circunstancia. Para su gloria. Ok, por eso, fíjense, dice la Biblia, no juzguéis para que no seáis juzgados. No porque no debemos juzgar nunca, ¿no? Debemos juzgar con justo juicio, dice otro texto. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Con la medida con que medís, os será medido. Entonces, ojo cuando tu enfoque, principalmente en los conflictos, está en ver cuánto o no el otro ha hecho. Porque esa misma intencionalidad y medida, Dios la va a usar contigo. Con la medida con que tú medido será medido. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¿A cómo le llaman a esas personas? Sin filtro. Hipócrita. ¿Cuánto hipócrita vemos aquí? Aquel que se preocupa primero en corregir al otro sin concentrarse en el peor de los problemas que están en él, ¿cómo se le llama a esa persona en la Biblia? Hipócrita. Yo sé que nos ofende, ¿no? Pero está bien, así tiene que ser. Porque eso no está bien. En la luz del Evangelio eso no está bien. De hecho está muy mal, le llama hipócrita. Aquel que se preocupa de tratar de corregir el pecado en el otro sin trabajar primero en sus propios pecados. Ese es un hipócrita. Porque en general, ¿cuál va a ser el problema práctico? En teología práctica, el problema práctico es que esa persona tiene un muy alto concepto de sí mismo, entonces mira hacia abajo al otro miserable pecador, ¿sí o no? Por eso Dios quiere poner primero el foco en nosotros. Porque cuando yo estoy en una condición de reconocimiento de que el miserable pecador soy yo, puedo mirar con mayor compasión y misericordia a otro miserable pecador. Si no, ¿cómo lo voy a ayudar? Más, le voy a poner una carga mayor, lo voy a hundir. Por eso el texto es claro, hermanos. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, de tu propio ojo, y entonces verás bien, te vas a ver bien, con más claridad tú mismo, y vas a ver con mayor claridad al otro. Porque el pecado nos nubla la visión, hermanos. Sobre todo de nosotros. Al otro lo vemos más malo de lo que Dios lo ve, y yo me veo más bueno de lo que Dios me ve. ¿Sí o no? ¿Me dejan de mentiroso? Yo sé que ustedes son más santos que los santiaguinos, pero no le pongan tanto tampoco, sí. Entonces, ¿a quién miras? Es una pregunta directa. ¿A quién miras primero? ¿A ti mismo o a tu cónyuge cuando hay problemas? ¿Dónde está puesto tu ojo? Entonces, si tú aprendes eso, pero háganlo práctico, no se queden con el concepto, que estuvo lindo el tema. Hermanos, vívanlo. Aprovechen. Seguro esta semana van a tener algún conflicto. De lo simple a lo complejo. Aplíquenlo. Cuando hay un conflicto y sientan la tensión del conflicto, ¿dónde van a poner el ojo? Ahí está el punto. Por favor, véanse ustedes. Véanse su cara. Miren sus palabras. Vean su propio corazón. Y vean qué Dios está pensando sobre eso. Sobre ustedes. Eso les va a ayudar, hermanos. Les va a ayudar. Por eso el salmista tenía claro cuál era el foco. Y le pedía al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces ahí debería estar el foco de nuestro corazón, pedirle al Señor que nos examine. Eso nos va a ayudar mucho en las relaciones de pareja. Segunda de Corintios dice, ahora me gozo no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Esta es la segunda carta a Corintios donde Pablo habla de que les mandó una carta. No necesariamente era primera de Corintios, se habla de una tercera carta entre las dos. Pero esa carta Pablo los confronta fuertemente. ¿Qué produjo esa confrontación? Arrepentimiento. Arrepentimiento. De alguna manera, si Dios puede usar este tiempo, que Dios les traiga arrepentimiento a ustedes, hermanos, eso es una maravilla.
que puedan entender que el foco principal del problema está en nosotros, cada uno de nosotros. Luego eso va a impactar en las relaciones de pareja. Miren lo que produjo aquí. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Cuando alguien se arrepiente, viene un celo por vivir como el Señor quiere. Eso repercute positivamente en el matrimonio. Cuando cada uno crece en un celo por su propia santidad, eso va a traer bendición a la casa. Porque vamos a empezar a ver más del carácter de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Muchos otros, lamentablemente, albergan en su corazón el fruto de la amargura, del pecado, de los temas no resueltos, pensando que el otro es el miserable que me ha causado, me arruinó la vida y bla, bla, bla. Entonces, volver a la mirada bíblica va a poner el camino correcto. No lo va a resolver mágicamente, ¿no? Porque somos pecadores y no somos santos de un día para otro. Esa es una santificación progresiva. Pero van a ver el fruto, hermanos. Van a ver el fruto. Y van a aprender incluso a amarse bíblicamente. Siempre lo digo porque las parejas cuando parten en los matrimonios, ¿se acuerdan que yo les dije que veo 2 pecadores? Pero también a 2 ilusos. ¿Por qué? Quiero que entiendan bien lo que voy a decir. Ellos creen que se aman. No, no se aman. Voy a usar un término poco ortodoxo, y me perdonan, yo tiendo a ser así. Tan atontonado, no enamorado. Se van a aprender a amar a través de los años. Porque el amor todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree, no piensa en lo suyo. O sea, eso no lo están viviendo en los primeros meses de matrimonio. De hecho, la emoción se les pasa ligerito y empiezan los problemas. O sea, el aturdimiento inicial se les pasa y luego viene la realidad y luego tienen que empezar a aplicar la Biblia y empiezan recién a crecer en aprender a amarse. Y se aman después de un tiempo. Porque el amor es otra cosa, no es lo que Hollywood nos vendió. Entonces, si tú te das cuenta más temprano que tarde que el problema mayor estaba en el corazón, vas a poder disfrutar el verdadero amor en la familia. Porque vas a crecer en esa realidad. De ser como el Señor, más paciente, vas a pensar más en el otro. ¿Me explico? Vamos a ver más fruto. Tercero, y evidente, dado la realidad contextual, tenemos que aprender a perdonar. Aquí en este tópico tengo mucho que decir. Voy a avanzar muy rápido en el perdón porque creo que es todo otro tema de trabajo que ustedes pueden aprender también. Pero evidentemente, lamentablemente, hay personas que no consideran que la falta de perdón es un pecado. No perdonar. No perdonar es pecaminoso. Dios lo condena. El perdón es muy importante. Y el perdón consiste en condonar la deuda de pecado. Está el perdón de Dios y está el perdón que nosotros otorgamos. Pero la Biblia habla mucho sobre el perdón. Ahora yo me quiero concentrar en un punto aquí. Hay una manera en que se perdona. Por eso dice ahí, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, hay una manera. No es de cualquier manera, ¿no? Hay una manera. ¿Cuál es esa manera? Porque si yo no entiendo cuál es la manera, ¿cómo voy a perdonarla? La manera. Y muchos cristianos no saben la manera en la cual Cristo perdonó. El perdón es muy importante y tiene elementos claves. Una de las cosas que una persona que perdona le puede prometer al otro es: no te haré recordar este pecado a menos que fuera absolutamente necesario para tu bien. O sea, el perdón, la manera en la cual el Señor nos perdona, es que nos dice así: no te voy a traer a colación de nuevo tu pecado a menos que sea necesario. O sea, una persona que otra vez vuelve a enrostrarle lo que hizo, no perdonó a la manera del Señor. Porque cuando usted peca y ¿le ha pedido perdón al Señor alguna vez por algo? Sí. ¿Y el Señor hace esto? ¿Otra vez? ¿Otra vez de mí? Ya, pues aburrete, pues. La semana pasada lo hiciste. Y otra vez viene. ¿Es así el Señor? No, Él tiene otra manera, ¿cierto? Bueno, a esa manera es la que usted tiene que aprender. No es a la manera suya, es a la manera del Señor. El Señor no nos recuerda lo que hicimos a menos que sea estrictamente necesario para nuestro bien. Por ejemplo, si lo que está haciendo pecaminosamente una persona está en el camino incorrecto, que es destructivo, advertirle que ese camino es destructivo, eso está muy bien.
pero meterle el dedo en la llaga, no. Otra cosa muy importante, elemento clave en el perdón, no lo mencionaré a nadie más, a menos que sea absolutamente necesario para tu bien. O sea, no se lo digo a mi amiguis, ni a mi amigo, como fue la otra persona. No le ando contando a todo el mundo lo malo que es tu esposo, tu esposa, con las amigas, las reuniones, los cafés. Eso no se hace. Eso es chisme, ¿no? Eso es chismear. Entonces, ¿cuándo yo debo contarle a alguien más? Cuando esa persona es rebelde, insiste en su pecado y necesita un testigo para confrontarlo de nuevo. Incluso se lo podemos decir a la iglesia, dice Mateo 18. O sea, la confidencialidad es importante, pero tiene que ver con esto. Yo no le voy a contar a nadie más, salvo que sea estrictamente necesario para el bien. También no permitiré que mi mente more en él, en el conflicto. O sea, no seguir recordando el punto. Hermanos, cuando usted piensa bíblicamente sobre el perdón, va a traer mucho fruto. Y cuando aprende a perdonar. Me gusta lo que John MacArthur dijo en esto. Aquellos que perdonan incluso cuando es difícil encontrarán invariablemente que las emociones apropiadas llegarán. O sea, el fruto de las emociones llega. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Esas son todas acciones voluntarias, deliberadas y racionales. No emocionales, no es porque siento hacerlo. El perdón no tiene nada que ver con los sentimientos. Los sentimientos son el fruto de las acciones y las interacciones del corazón. Por eso voy a sentir bien cuando haga lo que Dios dice. Y dice, obedece los mandamientos de Cristo de hacer, estas cosas, y tu enojo eventualmente dará paso a ¿qué? A mansedumbre. Tu frustración será vencida por la paz y tu ansiedad sucumbirá a la calma. Es como una locomotora, ¿no? Un tren. Las convicciones tienen que ser la locomotora, las acciones bíblicas. Los sentimientos vienen atrás en el carro de cola. Eventualmente se alinean, se enrielan con las convicciones. Generalmente las personas piensan que es al revés el perdón, que primero tengo que sentir perdonar. No, las emociones no tienen nada que ver con esto. Ahora, hay que distinguir algo en el perdón, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona con el arrepentimiento? ¿A quién debemos perdonar? Aquí voy a ir rápido porque no es el tema principal. Primero, los cristianos tenemos que tener una actitud de perdón. Algunos teólogos hablan de esta inclinación actitudinal. Es decir, yo perdono y estoy dispuesto totalmente a perdonar por mi actitud porque yo he sido perdonado por Cristo. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Padre, Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, antes que el otro le pida perdón, él ya decidió perdonar. Esa es la actitud del perdón. Y ese perdón tiene esa primera capa y tiene una segunda capa. También dice, y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Pero está el perdón transaccional, dicen algunos teólogos, que es ese perdón práctico, ¿no? Que se aplica en la práctica, que apunta a la restauración, y eso reconoce el arrepentimiento de una persona. Entonces, nosotros perdonamos en la práctica, o sea, le aplicamos el perdón a una persona cuando la persona manifestó su arrepentimiento. Pero antes de que me pida arrepentimiento, me muestre su arrepentimiento, yo ya lo perdoné. ¿Y por qué tengo que tener esa actitud de que ya lo perdoné? Porque yo he sido perdonado por Cristo. Esa es la idea bíblica. Entonces, ¿cómo debemos perdonar? Pensemos en la manera de perdonar. Primero, inmediatamente. Si tu hermano pecare y si se arrepintiese, perdónale. Se hace inmediatamente cuando vemos ese arrepentimiento. Repetidas veces. Muchas veces. Cuando Pedro le preguntó al Señor cuántas veces tengo que perdonar, hasta 7 le dijo, o sea, como nivel Dios, ¿no? No 7, 70 veces 7, le voló la cabeza a Pedro. En ese contexto hebreo es como decirle siempre. Y generosamente, como el Señor lo hace con nosotros. Nosotros, si tenemos en mente la manera en la cual el Señor me perdona más concretamente, más activamente, me va a ser más fácil perdonar. ¿Por qué a muchas personas les cuesta tanto perdonar?
porque no están todo el tiempo viendo su pecado con el Señor y viviendo que el Señor les perdona. Entonces yo estoy todos los días frente al espejo de la palabra y me estoy dando cuenta lo pecador que soy y voy al trono del cielo de misericordia y alcanzo misericordia y hallo gracia para el oportuno socorro en mi relación con Dios y veo cómo el Señor es tan paciente, tan inmediato, tan generoso conmigo, yo voy a estar más dispuesto a perdonar. Las personas que les cuesta perdonar es porque les falta ver su propio pecado más continuamente. ¿Sí? Más continuamente. Entonces, 4 razones de peso por las que no debemos perdonar transaccionalmente a menos que el ofensor se arrepienta. Y esto también es importante. Recuerden, está actitudinal y el transaccional. Así como Cristo lo hizo, ¿no? ¿Se acuerdan que el Señor, por su obra, ha perdonado? ¿Cierto? Pero, ¿cuándo se le aplica el perdón a una persona? Cuando ésta se arrepiente. Pero Él ya perdonó. Él murió por los pecadores. O sea, tú perdonas porque el Señor te perdonó, pero se lo aplicas cuando Él se arrepiente. ¿Cuándo no deberíamos aplicar? ¿Y por qué no deberíamos aplicar el perdón con un no arrepentido? Primero, porque el perdón sin arrepentimiento no es bíblico. Nosotros tenemos que perdonar en la práctica, en la aplicación, cuando la persona se arrepiente. Porque si no va a generar serios problemas. El perdón sin arrepentimiento crea un riesgo moral. Es decir, no te preocupes, no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Fíjense, nosotros tratamos el pecado como el Señor lo trata. O sea, tenemos que catalogar el pecado como el Señor lo trata. Si yo minimizo el pecado, ¿qué es lo que voy a hacer? Creo un riesgo moral. Porque las personas se habitúan a pecar como que no es nada. Fíjense, el pecado trae la muerte. El pecado es grave. Ahora, no le pongo tanto color en el sentido de que no soy yo quien lo juzga así, el Señor lo juzga así. Pero al mismo tiempo, luego entonces, si yo entiendo la gravedad del pecado, entiendo la gracia más grande que se me aplica. Si yo no estoy llevando claridad a que el pecado es pecado y el ofensor no se arrepiente, creo un riesgo moral a creer que las cosas no son nada. Eso es importante. Que las personas reconozcan sus pecados y se arrepientan para aplicar el arrepentimiento. El perdón sin arrepentimiento no es moralmente serio. La gente va a tender a relajarse en su vida cristiana y a abusar incluso de la gracia, en términos generales, pero también particulares en el ámbito de las relaciones humanas. El perdón sin arrepentimiento degenera fácilmente en el perdón terapéutico. ¿Cuál es el perdón terapéutico? Esa idea de sentirse bien. Perdona para que te sientas mejor, para que te quites la mochila. O sea, perdona para que tus emociones estén bien. Eso es terapéutico, eso no es bíblico. O sea, tú no perdonas para sentirte mejor tú. Tú perdonas porque el Señor te perdonó a ti. No para sentirte mejor. Las emociones serán fruto eventual. Pero hermano, nosotros perdonamos porque el Señor nos perdona, no para sentirme mejor conmigo mismo. Mira qué bueno soy, lo perdoné. Al miserable lo perdoné, me siento bien. Soy yo tan misericordioso. No, no es terapéutico el perdón. Porque algunos psicólogos hablan de eso. Y algunos predicadores, que es peor. No es terapéutico, el perdón es bíblico. Y el perdón tiene que ver con la gracia del Evangelio, porque yo he sido perdonado. Pero no es una gracia barata. Por eso el Señor no nos perdona si no me arrepiento. Porque esto no es un juego. Entonces crea un riesgo moral, no es moralmente serio, y genera una destrucción de la idea bíblica y lo orienta a esta idea de un perdón terapéutico, que por ahí anda dando vueltas. Entonces, las personas deben reconocer, confesar, debe estar dirigida su confesión y reconocimiento a los involucrados. Una persona que se arrepiente debería considerar cómo sus actos repercuten en su entorno y por lo tanto debe pedir perdón a los involucrados. Tiene que reconocer los pecados de su corazón, ¿cierto? Que han afectado a Dios, pero también los sociales que afectan a Dios y a las personas. También deben ser sin esa idea de sí, pero, ¿no? O sea, como, sí, me arrepentí, sí, yo pequé, pero es que él también, pero nada de pero. Es sin peros, que es muy común. O sea, yo me hundo, pero me agarro de otros y se hunde conmigo, ¿no? Esa idea, no, hermano. Tenemos que renunciar a esa idea, confesar nuestros pecados,
reconocer concretamente actitudes y acciones pecaminosas. Y es muy bueno trabajar esto en nuestras vidas y así podemos transmitírselo a nuestros hijos. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos pecar en algún sentido, ojo, el pecado no es solo las obras incorrectas, sino también los motivos incorrectos. Y cada vez profundizando un poquito más, nos hace más conscientes del impacto también de lo que nosotros podemos hacer con arrepentimiento y fe. Debemos reconocer el daño y consecuencias ocasionadas, hacernos cargo de las consecuencias, aceptar las eventuales consecuencias, ¿cierto? Dispuesto a que sus actos reciban su debida paga, ejemplo, ¿cierto? Tenemos en la Biblia el hijo pródigo. Y finalmente conlleva un cambio en el comportamiento e intenciones, ¿sí? ¿Cómo lo haré a partir de ahora? Y G, debe pedir perdón con el deseo de obedecer y agradar a Dios. Estas cosas básicas, úsenlo como un tips, ¿sí? Vayan como un checklist, revisen cuando hay confesión de pecados si estas cosas se están dando. Esto es útil porque generalmente perdemos de vista qué significa el perdón y el arrepentimiento bíblico. Esto nos ayuda a mantener una dinámica ordenada de esto. La falta de perdón es un pecado, negar el perdón es un pecado que interrumpe nuestra comunión íntima con Dios, aferrarnos a cualquier pecado en nuestro corazón provoca una ruptura en nuestra comunión con el Señor y es importante entonces nosotros perdonar bíblicamente. Como les dije, hay mucho que decir, estoy yendo muy rápido aquí en el perdón porque quiero ir a otras cosas. Entonces, autoevaluación. ¿Sigue mi mente obsesionadamente con situaciones en las que se ha pecado contra mí? Piensa, hay algo que tienes ahí, tengo sangre en el ojo, ¿no? Dicen algunos, ¿no? Tengo sangre en el ojo, sí. ¿Y eso te ha llevado a un cambio de actitud con la persona? Si hay algo así en ti, hay un área que tienes que perdonar. Hay cosas que tienes que perdonar. ¿Y por qué? ¿Por qué tendría yo que perdonar? Porque el Señor te perdonó. Esa es la razón bíblica. ¿Por qué yo perdono? Porque el Señor me perdona. Y si yo no perdono, el Señor no me perdona. Mateo 6, es claro. Entonces es importante avanzar ahí. Pregunto a ti, a tu corazón, ¿puedo recordar detalles de pecados cometidos contra mí hace mucho tiempo? ¿Te acuerdas del día, la hora, todo? ¿Sí? Mucho detalle, mucho detalle. Lo tienes muy presente en tu mente. Ahí hay que examinar el corazón. Hay que perdonar. Eso, las personas que no perdonan se amargan profundamente. Y la amargura es muy destructiva. Como el nombre Mara, ¿no? En la Biblia. Amarga. Como una fosa séptica. Un agua que se estancó y se pudre. Y hay corazones que por no perdonar se amargan así. Y se les nota. Se les nota cuando hablan después. Hay personas que son tan amargas que después se les nota en el rostro. Por eso la Biblia dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Es como un círculo. La amargura, después la gente se enoja. Después, cuando el enojo no es tratado, se aira. Y después, si no frena la ira, gritería se le sale por la boca. Y después, si no lo para, maledicencia, malas palabras y toda clase de malicia. Es un círculo vicioso. Por eso Efesios dice, antes bien, sed benignos unos con otros, perdonándonos unos a otros, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. La solución a la amargura, al enojo, es el perdón. A la manera de Cristo. Si una persona tiene muchas cosas guardadas en su mente, recordando cosas que me hizo, esa persona necesita perdonar, porque está camino a la amargura, muy profundamente. Eso es muy destructivo, no solo para ti, sino también para todos los que viven contigo, porque eso va a impactar incluso a tus hijos. Sigo sacando a relucir el pecado ante la persona que pecó contra mí, un pecado, ¿sí? Se lo sigo enrostrando, problema de perdón. ¿Me sorprendo a mí mismo contando a otras personas cómo me han ofendido? Hay que perdonar. Cuando pienso en la persona que me ha ofendido, siento ira, amargura o rencor, ese corazón necesita ser abordado. Cuando pienso en la persona que me ha ofendido, deseo que pague por lo que me ha hecho, de alguna manera.
quiero cobrar la deuda. Esa es la falta de perdón, quiero cobrar. ¿Han escuchado esa frase? Lo mínimo que me debe es una disculpa. ¿Han escuchado? Lo mínimo, mínimo. O sea, la cifra más inferior que me tiene que pagar es una disculpa. Porque cuando alguien ofende se genera una deuda. Por eso la gente se la quiere cobrar. Me la va a pagar. Esta me la va a pagar, dice la gente. ¿Sí o no? Por eso el Señor usa la metáfora de la deuda económica, financiera. Y en Mateo 18 lo explica con el rey que quiso hacer cuentas con su siervo. ¿Se acuerdan? Sacó la cuenta, bla, bla, bla. Y él, como no tenía que pagar, le dijo, perdóname, Señor, te lo voy a pagar. No tenía de dónde pagar. Pero el Señor le perdonó toda la deuda. Pero ese infame, que le perdonaba una deuda billonaria, porque era peso en oro la deuda que dice la Biblia, peso en oro, después él sale y se encuentra con un consiervo, ¿se acuerdan? Mateo 18. Y el consiervo les debía en denarios. Denario es peso en plata. Yo saqué la cuenta, eran 500 lucas en dólares. 500 lucas. Espérate, le acaban de perdonar 9.000 millones de dólares, una deuda impagable ni en 100 vidas, y después sale y había un consiervo que le debía 500 lucas. Espérate, no es nada, es plata, es una deuda, pero compárala. Ese es el ejercicio. Compara lo que otro hizo contra ti contra lo que tú hiciste contra Cristo. Ese es el ejercicio. Entonces, una persona que tiene la cuenta sacada, se la calculó, ¿no? Se la anotó, la calculó, hizo un Excel de todas las ofensas, ¿cierto? Y la sumó y totalizó. Esa deuda que la tiene clarita, ¿no? Se la quiere cobrar o está ahí amargándose porque le debe. Tiene que poner al lado del otro total, el que él debe al Señor. Eso ayuda a suavizar ese corazón. Entonces, cuando yo me doy cuenta de lo que me han perdonado, puedo perdonar esa otra deuda. Tengo un deseo secreto de venganza contra la persona que me ha ofendido. Pienso como que no me importaría que le pasara algo a esa persona. Que el Señor se la lleve a su presencia. Lo digo, hermanos, no, esto no es ficticio. Son cosas que yo he escuchado en consejería pastoral por muchos años. Porque así somos nosotros, así es nuestro corazón. De eso el Señor quiere salvarnos. Y lo que va a pasar es que cuando tú abordas tu corazón, eso va a traer bendición a tu familia, a tu hogar, a tu relación matrimonial. Ok, busco oportunidades para amar con amor ágape a la persona que me ha ofendido, porque, espérate, el Señor no solo quiere que perdones al infame pecador contra ti, Él quiere que lo ames. Por eso dice, incluso ama a tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Entonces, ojo, los cristianos a veces se conforman con que la santificación personal, la santificación progresiva, es dejar de hacer lo malo. No. La santificación progresiva no solo es dejar de hacer lo malo, sino hacer lo bueno. Además, no es solo desvestirse del viejo hombre, sino también renovarnos en el espíritu de nuestra mente y hacer lo bueno, vestirnos del nuevo hombre. Por eso usa un ejemplo muy claro en Efesios 4. El que robaba, no robe más. Listo, ya dejé de robar, pastor, ya no soy un ladrón. Espérate. No, ahora trabaja. O sea, entiende la teología del trabajo. Que no es una maldición, es una bendición. Y ahora trabaja y sé muy fructífero. Y de lo que ganes, ahora tú dale a otros que necesitan. Ok, ahí se desvistió del viejo hombre, entendió correctamente y ahora se vistió del bueno. ¿Se dan cuenta? Eso aplícalo en las relaciones. No es solo dejar de gritarle cosas malas a tu cónyuge, sino tienes que amarlo. Y eso se produce cuando yo estoy trabajando más en mi corazón que en cambiar al otro. No se va a producir eso. Tú no vas a poder amar a tu cónyuge como el Señor te ama a ti si tú no trabajas en tu propio corazón. Ok, Dios nos manda un perdón ilimitado, hasta 7, evidentemente no. La verdad es que generalmente no elegimos perdonar. Perdonar significa negarnos a vivir en el momento de la ofensa pasada, ¿cierto? Los cristianos deben reflejar siempre el perdón de Dios porque han experimentado ese mismo perdón. ¿Le niegas el perdón a tu cónyuge? Es una buena pregunta esta mañana. Hoy, ¿de alguna manera estás negando el perdón a tu cónyuge? ¿En alguna área, en algún aspecto de tu relación le tienes una deuda acumulada? ¿Hay un saldo pendiente? Porque si ese saldo está pendiente ahí, eso va a afectar a tu familia.
tu vida y tu familia. Porque el Señor culpa al que no perdona. Y Dios no deja por inocente al culpable. Y a veces creemos que el ofensor fue el culpable solamente. Pero también tú porque no respondiste bíblicamente. Porque yo no puedo usar el pecado como excusa para pecar. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, cuarto, por eso necesitamos caminar en el Espíritu, hermanos. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu es una realidad necesaria para todo creyente. Y claramente no es caminar con los ojos en blanco por la calle, ¿no? Sino es depender del Señor, orar y aplicar su palabra en cada aspecto creciente de nuestras vidas. Imagínense por favor esto, imagínenselo, piensen en esto. Imagínense donde un esposo y una esposa viven en el fruto del Espíritu. Imagínense un hombre y una mujer que tienen amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Imagínense un hombre y una mujer que están llenos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de fe, de mansedumbre, de templanza, viviendo juntos en ese hogar. ¿Cuánto les gustaría vivir en esa casa? A mí. Y por eso hay hijos que no quieren vivir en algunas familias. Se quieren ir lueguito de esos hogares. Ligerito quieren casarse o salir fuera a estudiar afuera. ¿Por qué? Porque no está eso ahí. Y estoy hablando de hogares cristianos. Porque no es suficiente darles de comer y darles ropa para vestir. Entonces, cuando un hombre y una mujer caminan en el Espíritu y van creciendo en vivir en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, eso se va a notar en la relación. Y eso es, yo digo, hermanos, vivir en un hogar así es una bendición. Seguro algunos van a querer que tú los adoptes para ir a vivir contigo. Pero esa es nuestra meta, hermanos. Esa es nuestra meta. Es vivir en el Espíritu. Entonces, ¿cómo sería tu matrimonio si caminaras constantemente en el Espíritu? Vuelvo a repetir, ¿dónde está entonces el foco? ¿Afuera o dentro de cada uno de nosotros? Dentro de nosotros. ¿Se dan cuenta? No hemos llegado al punto de ayudar al otro todavía. Pero generalmente en los conflictos, lo interés es arreglar al otro. O sea, estamos desenfocados absolutamente en los conflictos. Por eso las cosas no se arreglan. Hasta ahora, fíjese, nada he dicho de ir a arreglar al otro. Todo ha sido yo. Eso va a repercutir. Y ese es el foco que el Señor quiere. Eso va a traer la bendición. 5, confiesa tu pecado a tu cónyuge y busca su perdón. Entonces, si yo tengo ese hábito de reconocer y, mira, por tanto, mira esto. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuántos han llegado a la iglesia y no lo hacen el domingo? Y venían con problemas. Y cantaron el corito, dieron la ofrenda y estaban peleados. ¿Cuántos lo hicieron? Y faltaron a esto. No lo hagas más. Anda y arréglalo. Anda y trae y confiesa. Pide perdón. O perdona. Porque el Señor, fíjate, dice, o sea, no me traigas tus ofrendas. No me vengas a cantar el domingo si hay problemas. Porque ¿cómo le llamaríamos a eso? Es como la teología cuando nos informa nos deja expuestos, ¿cierto? Tal como somos. Así somos. Ahora, digo, yo no conozco otro libro hasta ahora, yo he leído muchas cosas, pero hasta ahora, hermanos, no conozco ningún libro en la historia de la humanidad que hable tan mal de nosotros. No hay otro libro. Porque todos los libros hablan bacán de nosotros, ¿sí o no? No, saca el campeón que es en ti, eres lo mejor, bla, bla. Este libro, la Biblia, habla peste de nosotros. Pero el mismo libro habla de un Dios tan grande que a pesar de cómo somos nos ama. Y nos salvó. Entonces aprovecha esa gracia, hermano.
Reconoce la pecaminosidad y cuélgate de la gracia de Dios para el cambio. Porque el Señor sí está empeñado en cambiarnos por su gracia. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Eres reacio a pedir perdón? Creo que hoy puede ser el momento para ese cambio de actitud. Primero ese cambio de foco. ¿Dónde tienes que enfocarte en las próximas semanas? Y ve, el Señor te va a ayudar. El Señor va. Hermano, lo tremendo de la Biblia es no solamente que dice lo que es correcto, lo que es verdad, sino que hay un Dios que respalda su verdad. O sea, Dios es el que respalda su palabra. Dios es el que actúa en su palabra y por medio de su palabra. Entonces, no son solo buenas ideas correctas a vivir, sino hay un Dios grande que está detrás respaldando lo que Él dice. Es decir, cuando tú crees la palabra del Señor no solamente es la idea correcta, sino hay un Dios poderoso que trae vida a esos huesos muertos. O sea, Dios obra en nuestros corazones. Tesalonicenses dice que Dios actúa por medio de su palabra. Entonces, no es solo la idea correcta a vivir, sino hay un Dios que te va a apoyar en lo que te empeñas a hacer. Dios que va a respaldar su palabra. Y eso es lo tremendo. Esa es la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra idea religiosa. No son solo buenas ideas para vivir. Es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es el evangelio. Entonces no son recetas solamente buenas y correctas y lógicas, sino que es el poder de Dios obrando en nuestros corazones. Y eso es maravilloso. Sexto, aquí está. Si es necesario, ahora recién, punto 6. Si es necesario, reprende con amor a tu cónyuge por su pecado. No, yo me he dado cuenta en mi propia vida y en la relación con mi esposa, somos dos pecadores, mi esposa y yo soy más pecador que ella, sin duda. Pero miren, lo que hemos podido experimentar, a pesar de que seguimos creciendo, seguimos santificándonos, a veces hay, sacamos chispas, pero algo que hemos podido experimentar de muchos años, ya. Primero, puedo decir sin temor que yo amo a mi esposa, ahora bíblicamente. Y ella a mí, porque lo veo. Veo el amor bíblico briéndose, brotando. Pero otra cosa importante que he podido ver, a pesar de las diferencias, hermano, mi esposa y yo somos muy diferentes. Muy diferentes. Ahora, recuerden, el que seamos diferentes no necesariamente tiene que ser un conflicto. Y hemos podido ir poco a poco entendiéndolo. Pero otra cosa que hemos visto, y yo he visto en particular, en ella y un poco en mí, es que ahora ya no nos reprendemos por cualquier cosa. Ya no somos más pacientes el uno con el otro. Porque como ya sabemos que somos cada uno más pecadores de lo que yo pensaba, yo soy más pecador de lo que yo pensaba. Y cada día me sorprendo aún más de lo pecador que soy. Eso no me impulsa entonces a estar aplastando a otro pecador, porque tengo más problemas yo que el otro. Entonces me doy cuenta que ha bajado enormemente incluso las ganas de cambiar al otro. Me brota, sí, pero la idea de ir que el otro cambie, ya hay cosas que no. Y animo, o ella me anima a cambiar. ¿Y eso qué genera? Menos conflictos, más ayuda que peso, porque el otro está más paciente conmigo. Yo a veces puedo ver que aplicó gracia. Y me da gusto y me motiva a bendecir. O ella percibe que yo en vez de darle una represión, le mostré aliento y gracia. Y eso le anima a ella a ayudarme a mí. Sabemos cómo el Evangelio empieza a aplicarse en nuestras vidas poco a poco. Entonces, es una cosa tremenda. Si es necesario, reprende con amor. Porque a veces no es necesario en ese momento. A veces podemos pasar una ofensa por alto. Si es necesario. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿cómo dice? Fíjense, para reprender a alguien se requiere algo. ¿Qué? Ser todo lo que dije antes. Los primeros 5 puntos que vimos empujan en que yo sea más espiritual. Entonces, ahora
Si ves en falta a alguien, tú, ahora, que eres espiritual, anda y ayuda al que tiene problemas. ¿Se dan cuenta del orden? Pero el problema es que nos embarcamos en corregir al otro sin ser espirituales. Pues. Restaurarle con espíritu de... ¿Cuántos han confrontado con mansedumbre a su cónyuge? ¿Lo han hecho mansamente o mensamente? Digan la verdad. ¿Mansa o mensamente? Yo muchas veces he sido mensamente activo. Dice, tú que eres espiritual, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Claro, alguien que no está habituado a considerarse a sí mismo no lo va a hacer. No lo va a hacer. Por eso es un desastre las confrontaciones matrimoniales. Es un reverendo desastre porque las personas no están habituadas a mirarse a sí mismos, no están en autoconfrontación, no están examinándose a sí mismos permanentemente. Entonces están más habituados a confrontar al otro. Por eso es un desastre, porque no son espirituales. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hermanos, necesitamos abordar este punto. Y por favor, si yo te pudiera dar un consejo después de esta conferencia, en los próximos, de aquí a fin de año, date un tiempo, de aquí a fin de año, no confrontes a tu cónyuge, preocúpate de ti. Primero, la intensidad de los problemas en la casa van a bajar mucho. Y el fruto que vas a ver después de un tiempo es muy hermoso. Preocupémonos de nosotros un tiempo al menos, hermano. No estoy diciendo que no trate las cosas graves, ¿no? Pero estoy diciendo que si tú pones el foco en ti un tiempo más continuamente y sinceramente, tú te vas a dar cuenta de muchas cosas. Y las cosas de la casa van a andar mucho mejor, porque el Señor va a proveer fruto a aquellos que obran de acuerdo a su palabra. Reprendes en medio del conflicto o después de haber abordado tu propio pecado y de haber dado un paso hacia tu cónyuge para pedir perdón. Entonces, ¿cómo evitamos el conflicto? Camina en el Espíritu, entonces. Caminar en el Espíritu es el camino a evitar conflictos. Segundo, sé una persona con la que sea fácil convivir. Esta es una pregunta abierta. ¿Es fácil vivir contigo? ¿Saben qué? Yo les desafío algo. Pregúntenle a las personas cercanas si es fácil vivir contigo. Los que tienen hijos un poquito más crecidos, pregúntale a tu hijo si es fácil vivir contigo. Yo sé que no es fácil vivir conmigo. Y Dios tiene que cambiarme. Pero a veces la gente asume que es súper grato vivir contigo. O sea, la gente camina por la tierra pensando que, qué bendición tienen los demás de que yo esté ahí con ellos. Deberían darse con una piedra en el pecho porque yo soy parte de sus vidas. A veces no es fácil vivir contigo. Entonces, aterricémonos, un baño de realidad nos hace bien, ¿cierto? Tercero, ama a tu cónyuge. Ámalo. Amas a tu cónyuge de una forma abnegada, realmente. Sirves a tu cónyuge, porque una de las expresiones claras de andar en el Espíritu es amar y servir a otros. Reflexiones finales. Entonces, el conflicto, la causa de los conflictos no son las diferencias. La causa de los conflictos es el pecado en nuestro corazón. Y el camino entonces a caminar en menos conflictos es trabajar en nuestro propio pecado con mucha intensidad. Que con la misma pasión con que tratas de cambiar al otro, ocúpala en ti mismo, a la luz del Evangelio. Eso te va a ayudar. Entonces, vas a reconocer tu debilidad, incluso vas a ser más motivado a pedir perdón que a pedir explicaciones. Porque vas a ver tu propia debilidad. Y finalmente, lo que vamos a comenzar a ver, hermanos, en nuestra casa, en nuestro hogar, más de Cristo y menos de nosotros. Más de Cristo y menos de nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo y estos consejos introductorios que nos ayudan a ver, Señor, cómo podemos, como esposos, caminar en tu evangelio, Señor, en la verdad de tu palabra, para enfrentar los conflictos que en nuestras familias vivimos, Señor. Ayúdanos en esto, perdona nuestras
negligencias, Señor, nuestro pecado, nuestras soberbias, nuestra maldad, Señor. Guíanos por el camino eterno, como dice el salmista, Señor. Guíanos por tu palabra, guíanos hacia ti, Señor. Oramos por nuestros matrimonios, oramos por nuestras familias, por nuestros hijos, para que, Señor, puedan ser guiados hacia ti, Señor. Y que a pesar de nosotros, Señor, ellos puedan verte a ti a través de los años dentro de nuestro hogar. Señor, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.